bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de la SEDATU, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión complementaria del curso en línea Política Pública de Vivienda, la autoproducción de vivienda a nivel local, dirigida a las autoridades estatales y municipales que nos acompañan el día de hoy. Agradecemos el interés de estar aquí con todas y todos nosotros, esperando este tema sea de su utilidad. A nombre del INAFED me permito transmitirles un saludo afectuoso por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y me permito presentar a mi compañero el maestro Agustín Herrera, director de Enlace con Estados y Municipios. A nuestras expositoras del día de hoy, la maestra Claudia Acuña Fernández, coordinadora nacional de la Estrategia de Autoproducción, y la maestra Liliana Ruiz Ortega, directora ejecutiva de Simetría. Y a continuación, siguiendo el orden del día, me permito cederle el uso de la voz al maestro Agustín Herrera para dar el inicio. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Andrea. Y bueno, pues muy buenas tardes a todas y todos las asistentes a esta sesión complementaria del curso que se llama Política Pública de Vivienda, la autoproducción de vivienda adecuada a nivel local. La verdad, para el INAFED, para SEDATU y para Infonavit es un gusto, un placer poder acercar instrumentos de utilidad a las y los autoridades municipales para el mejor desempeño en cuanto a sus políticas de vivienda o acciones que llevan en la materia. La verdad es que consideramos y esperamos que esta sesión sea de provecho, de utilidad para las y los estudiantes que están inscritos en este curso, que son aproximadamente 470, y que tengan alguna duda. Esta es la oportunidad, es el espacio adecuado para hacer las aclaraciones, las preguntas pertinentes, ya que tenemos a dos expositoras de lujo el día de hoy. Estamos hablando de la maestra Claudia Acuña Fernández. Ella es coordinadora nacional de la estrategia de producción. Muchas gracias, Claudia, por tu participación, por tu aportación y por tu energía. Hay que señalarlo también así. Y también tenemos a la maestra Liliana Ruiz Ortega, directora ejecutiva de Simetría, que estará en la mejor disposición de aportar los elementos que sean necesarios para que ustedes tengan el conocimiento adecuado y poder atender este importante tema en cada uno de los municipios. A nombre de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle, sean todas y todos ustedes bienvenidos. Adelante, Andrea. Agradecemos las palabras por parte del maestro Agustín Herrera y nos gustaría cederle el uso de la voz a la maestra Claudia Acuña Fernández, coordinadora nacional de la Estrategia de Autoproducción, para dar inicio al tema. Adelante, por favor, y bienvenida, maestra. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Agustín, por la bienvenida. Para nosotros es, pues la verdad, un gusto poder estar aquí con ustedes, con el instituto, podernos acercar a las personas que ustedes atienden, que son pues todas las autoridades y funcionarios a nivel municipal. Y la verdad es que, pues bueno, gracias también a ustedes por escucharnos, por haberse inscrito al curso y por por haberse unido a esta sesión. Ojalá, como decía Agustín, pueda ser de utilidad, podamos ayudarles a resolver dudas que tengan hasta el momento o temas que tengan en particular con los cuales quisieran platicar. Pero bueno, el objetivo de la reunión de hoy, de la sesión de hoy, es poder como fortalecer algunos de los conceptos que a nosotros nos parecen muy importantes y que queremos que ustedes tengan como muy claros, ¿no? en el curso. Entonces vamos a hacer como una especie de recapitulación, digamos, del módulo 1 y del módulo 2, de qué es autoproducción y cómo se inserta esta manera de producir viviendas en nuestra política nacional de vivienda. Y sobre todo, platicarles que lo más importante para nosotros es poder hacer una política de vivienda a partir de ustedes, a partir de los municipios, ¿no? Sabemos que la vivienda es un tema local, es una demanda local, es una necesidad local, y que son ustedes los que tienen, pues digamos, las mejores herramientas, capacidades y posición para poder atender las necesidades de la gente. Y la verdad es que lo que ha pasado con el tiempo ha sido que la política de vivienda se ha quedado como a nivel federal, ¿no? Se ubica la vivienda como una materia federal, como una materia en la que los organismos nacionales de vivienda ponen las reglas, y un poco lo que queremos hacer con este curso es decir, no,
son las autoridades municipales las que tienen la capacidad de vincularse a la política de vivienda, de hacer política de vivienda desde sus propios espacios y entonces sí atender las necesidades más sentidas de la población. Entonces, como vieron o como están viendo en el curso, la idea es eso, ¿no? Explicar qué es autoproducción, porque además hay un tema siempre súper complicado con explicar qué es autoproducción, todos entendemos cosas distintas. A mí me ha tocado platicar con colegas suyos, ¿no? De diferentes municipios y estados y me dicen, pero es que eso es promover la informalidad. Y sabemos todos que no es promover la informalidad, ¿no? Que es justamente darle orden a algo, a una respuesta natural de la gente que todos vemos en día a día. Entonces, les voy a hacer una presentación, voy a compartir mi pantalla, pero sí me gustaría hacer énfasis que lo que más nos importa es que ustedes como autoridades municipales puedan entender qué es la autoproducción y cómo debemos juntos de desarrollar una estrategia para atenderla, para ordenarla y para darle a la población mayor posibilidad de que resuelvan sus necesidades de vivienda sin que necesariamente dependan del presupuesto federal, municipal o estatal, ¿no? Sino que puedan depender de muchas otras cosas que son las que ustedes están aprendiendo en el curso. Entonces, les comparto mi pantalla. Tengo una presentación un poco larga, me emocioné para compartirles cosas, pero me voy a ir, digamos, haciendo pausas en los puntos más importantes. Creo que ahí ya se ve. Bueno, está poniéndose en modo presentación. Ahí está. Sí, ¿verdad? Estamos bien. Bueno, como les decía, el objetivo ahora es pues hablar del curso, ¿no? Y de explicar la relevancia del módulo 1 y el módulo 2, y luego mi compañera Liliana va a hablar del módulo 3, de lo que viene, ¿no? De lo que van a ver. Y como ustedes ya vieron, pues el módulo 1 es los fundamentos de la autoproducción y el módulo 2 el papel de las autoridades municipales para atender esta forma de producción de vivienda. Como vieron, el curso empieza con esto, y a mí siempre me gusta iniciar todas mis pláticas con esta lámina, porque me parece que es aquí donde podemos empezar a poner de manera clara y sencilla qué es lo que es la autoproducción, sin hacernos bolas, ¿no? O sea, la autoproducción no es un programa, no es un proyecto, no es un fondo de recursos para la vivienda, es una forma de producir viviendas. Cuando hablamos de autoproducción, hablamos de la manera en que las familias resuelven sus necesidades de vivienda. Así como existe la producción comercial, que la hacen obviamente los desarrolladores, ellos son los que deciden, los que compran la tierra, los que compran los materiales, los que contratan la mano de obra, o sea, estas empresas desarrolladoras, y ellos producen vivienda comercial. Cuando hablamos de autoproducción, hablamos de que los desarrolladores son las familias, son las personas que toman las decisiones y que utilizan todos los recursos que tienen a su alcance para tomar estas decisiones y poder ir satisfaciendo sus necesidades de vivienda. ¿Qué decisiones toma la familia? Toma la decisión de dónde se va a ubicar, qué tipo de solución va a ser, si va a ser un mejoramiento, una ampliación, una vivienda nueva. Y eso también es importante. A veces pensamos que autoproducción pues solamente es el construir una vivienda nueva de principio a fin. Todo lo que tiene que ver con autoproducción, con tomar la decisión de construir tu casa, mejorarla o ampliarla, tiene que ver con autoproducción. Entonces las familias deciden qué materiales van a utilizar, a quién van a contratar, si contratan al maestro, al compadre, al maestro de la esquina, etcétera, ¿no? O sea, quién los va a acompañar en el proceso de planificación, de asistencia técnica y de ejecución de la obra. Y lo más importante es que las familias van a decidir con qué recursos van a hacer esta construcción, esta producción de sus viviendas. Y esto es lo que es muy bonito de la autoproducción. O sea, si entendemos que la autoproducción es una forma de producir viviendas, entonces entendemos que es la manera en cómo las familias pueden ir ajustando sus propios recursos a sus y todas estas cosas que hemos hablado, a sus condiciones económicas y a sus condiciones de familia y a sus condiciones culturales, ¿no? Ustedes lo ven en día a día en sus municipios. Las familias a lo mejor hoy necesitan un cuarto, pero mañana necesitan otro porque creció la familia. Y luego se casó el hijo y también vive ahí. Y entonces estas necesidades familiares se van adecuando con base en los recursos que tienen las familias. Entonces, lo que es muy bonito de la autoproducción es eso, es que es una forma de producir viviendas que es flexible y que es progresiva. Y al ser flexible y progresiva, entonces se adecua a las capacidades de las familias. Y entonces las familias, al ser estas desarrolladoras, lo que hacen es construyen para habitar, no construyen para vender en el mercado, construyen para habitar sus casas, para resolver sus propias necesidades y las de sus familias. Entonces, eso es autoproducción. Y como ustedes ya vieron en el curso, no me voy a parar, es un fenómeno que se da en todos los estados.
Ahí se ve claramente que de norte a sur en México, el estado que menos viviendas autoproducidas tiene es en algún estado en el norte, que tiene 31% o casi 32% de sus casas han sido autoproducidas. Entonces se da en todo el país, es un fenómeno masivo, se da en todos los estratos sociales, también del lado derecho ahí se ve, ¿no? que las familias de más bajos recursos y de más altos recursos recurren a esta forma de producir viviendas para satisfacer sus necesidades. Y esto es bien importante. No es autoproducción sinónimo de vivienda para personas de bajos ingresos, o sea, pasa en todos lados, en todos los niveles, digamos, socioeconómicos. Y no es sinónimo de informalidad ni de asentamientos urbanos precarios. No porque estemos queriendo fomentar, digamos, u ordenar la autoproducción, que estamos fomentando los asentamientos informales ni los asentamientos urbanos precarios. Son informales cuando las familias acceden al suelo de manera informal, pero cómo resuelven la necesidad de vivienda, o sea, cómo toman las decisiones para construir sus casas y para irlas mejorando en el tiempo, no tiene nada que ver con informalidad. Y tampoco es autoconstrucción, también eso me parece importante porque siempre nos confundimos. Siempre decimos, pues vamos a hacer algo para la autoconstrucción. Y autoconstrucción es parte de la autoproducción. La autoconstrucción es cuando las familias pegan sus ladrillos uno tras otro, ¿no? Yo con mis manos ya compré mi material y lo voy a hacer. Pero si yo no construyo, yo lo que estoy haciendo es producir mi vivienda. Yo estoy tomando las decisiones para producir mi vivienda. Y pongo mucho, bueno, ahorita les digo por qué pongo mucho énfasis en la parte de la producción. Pero entonces nada más para cerrar, digamos, el diagnóstico, y ustedes ya lo vieron, ese es un fenómeno, la autoproducción, que hoy en día se da, es nuestro presente, pero también es nuestro futuro. En México, la autoproducción ha existido siempre y va a seguir existiendo. Lo que vemos aquí en estas láminas es que el 57.3% de las casas en México, piensen ustedes que en México hay 34 millones de casas. De esas 34 millones, casi 60% se autoprodujeron. O las hice yo con mis manos o las mandé producir, las mandé construir con un tercero, pero son 20 millones de casas. Y lo que vemos en el futuro es que la gente es lo que quiere. Esto es el resultado de la Encuesta Nacional de Vivienda que levantó el INEGI hace un par de años. Y lo que nos dice es que el 60% de las familias que necesitan resolver su necesidad habitacional, el 60% quiere construir. Entonces, tenemos que entender esta realidad como gobierno federal, como gobierno estatal, como gobierno local y como sociedad. Tenemos que entender que esta es la realidad de nuestro México, que esta es la manera en la que la gente resuelve sus necesidades habitacionales. Y entonces tenemos que intervenir, digamos, como gobiernos, porque con o sin nosotros lo van a hacer, y lo van a hacer de manera a lo mejor inadecuada. Entonces, si nosotros tomamos en serio este reto y como gobiernos entendemos que tenemos que darle a la gente la oportunidad de tomar mejores decisiones para que sus casas, que van a producir sí o sí, sean más seguras, más habitables, más funcionales, que cumplan con la normatividad, ahí es donde nosotros tenemos que intervenir. Y por eso nos importa mucho que ustedes como gobiernos municipales entiendan esta realidad. Bueno, esta es la realidad del presente y el futuro, dividida por estados. Y aquí vemos, por ejemplo, que Tabasco, el 90% de sus viviendas han sido autoproducidas. En Chiapas el 88%, Guerrero 87% y así, ¿no? Esta presentación se las puedo mandar con muchísimo gusto para que la tengan, para no pararnos en esto. Y lo mismo, en un futuro también vemos, por ejemplo, estados como Tlaxcala, donde el 96% de las familias quieren construir, ¿no? Manifiestan que lo que quieren es construir. Entonces, si somos del gobierno de Tlaxcala, ¿qué estamos haciendo para enfrentar esta situación? Si somos del gobierno de Guerrero, 91%, de Oaxaca, pero bueno, todos, ¿no? O sea, ahí vemos, por ejemplo, Nuevo León, a lo mejor es el que tiene menos necesidad de autoconstrucción, pero pues está alrededor del 25 o 30%. Entonces es una necesidad de todo el país. Ahora, ¿por qué es importante la autoproducción? No nada más porque resolvemos las necesidades de la familia y ya pueden construir sus cuatro paredes, sino porque además les podemos ayudar a través de la autoproducción a resolver los 7 elementos de la vivienda adecuada. Los podemos ayudar a que tengan seguridad en la tenencia, a que la vivienda sea asequible, o sea, que puedan ir construyendo y resolviendo sus necesidades con base en las capacidades económicas que tienen y no de repente decir, no, pues tienes que tomar un crédito hipotecario para comprar una casa o tienes que tomar, ¿no? Esas soluciones no van de acuerdo a la mayoría de la población. Entonces, podemos hacer con la autoproducción la vivienda sea asequible, que tenga disponibilidad de servicios y entendemos que la disponibilidad, que los servicios también pueden ir dándose de manera progresiva,
pero constante, entonces vamos todos con nuestras propias capacidades, porque también los municipios, pues muchas veces no tienen los recursos para satisfacer de servicios a toda la población, pero si lo vamos haciendo de manera progresiva y de la mano con la población, podemos garantizar también que esas viviendas tengan disponibilidad de servicios, que sean habitables, que tengan buena ubicación, etcétera. Entonces, la autoproducción es una manera de ayudar a las familias a que ejerzan su derecho a una vivienda adecuada. Y entonces, bueno, como ya vieron, ya habiendo entendido esto, pues ya generamos o estamos trabajando en esta estrategia nacional de autoproducción, que es poner la persona al centro y fortalecer su capacidad para tomar mejores decisiones. Otra vez, la persona es el desarrollador. Y si la persona va a tomar decisiones, ¿qué tenemos que hacer como gobierno? Y eso es bien importante. Yo creo que es el mensaje más importante que les quiero dejar, y porque yo me puedo quedar horas platicando de esto y voy a tener que cortar en un ratito, pero el mensaje más importante, si me preguntan, es este. La persona está en el centro. Y si la persona va a tomar decisiones, no solamente resolvemos la necesidad si le damos un crédito. Si le damos un crédito o un subsidio, la persona va a decir, bueno, pues compro mis materiales y a ver cómo le hago, construye. Si le damos materiales, que eso es algo que pasa mucho a nivel local, hoy vamos a hacer un programa y vamos a darle materiales a las familias. Vamos a darle bloc, vamos a darle varilla. Y con eso creemos que estamos realmente fomentando la autoproducción. Y eso no es fomentar la autoproducción, eso es fomentar un pedacito. Le doy el material. Y luego, ¿quién nos va a ayudar a que esas viviendas tengan asistencia o ese proceso tenga asistencia técnica, que realmente esté vinculado con servicios, que realmente resuelva la necesidad? O sea, si damos un paquete de materiales, no estamos resolviendo la necesidad de las familias. Entonces, cuando hablamos de la estrategia de autoproducción, es entender que la autoproducción genera además muchos factores. Alrededor de la autoproducción existen las casas de materiales, los asistentes técnicos, las financieras que dan créditos, las personas que son dueños del suelo, nosotros mismos como autoridades que generamos el acceso a los servicios, al equipamiento urbano, a la movilidad. Todos estos actores que estamos alrededor de la autoproducción son parte de la estrategia. Y cuando hablamos, gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal, hagamos una estrategia para atender la autoproducción, tenemos que entender que vamos más allá de dar créditos, más allá de dar materiales. Tenemos que entender que está todo este ecosistema de actores con el cual tenemos que convivir y al cual tenemos que fortalecer. Tenemos que pensar en programas de fortalecimiento de asistencia técnica, vínculo con, a lo mejor con academia, con escuelas que están cerca de ustedes, para ir capacitando a los chavos que van saliendo de arquitectos para que puedan ser buenos asistentes técnicos. Podemos hacer alianzas con cajas de ahorro, ¿no? Hay muchas cajas de ahorro y muchas entidades financieras a nivel local que pueden ayudarnos a decir, bueno, a ver, organicemos un esquema de ahorro con una caja local para que las familias sepan que ahí tienen su ahorro y que a lo mejor a través de ese ahorro van a poder financiar su construcción y no necesariamente estar esperando que pase un programa federal, ¿no? Lo que vamos a ver ahorita y que Liliana nos va a explicar es eso, dónde hay recursos a nivel federal para que ustedes puedan jalar, pero no solamente jalar para las familias y darles un crédito, sino jalar también para generar estas externalidades positivas, ¿no? O sea, ¿cómo capacitamos a los asistentes técnicos? ¿Cómo los aliamos con nosotros? ¿Cómo invitamos otra vez a cajas de ahorro, entidades financieras a que se sumen a esta estrategia? ¿Cómo platicamos con los ejidatarios para que entonces podamos hacer un proceso ordenado de incorporación del suelo? ¿Cómo planeamos nosotros desde la municipalidad la provisión de servicios, de equipamiento, de movilidad, ¿no? Entonces es todo este ecosistema que va más allá de darle un crédito o materiales a la familia. No es un programa, es un movimiento. Y bueno, tenemos obviamente retos compartidos muy importantes que son básicamente en esos 5 pilares, ¿no? Y lo que tenemos que garantizar, otra vez, desde el gobierno federal se pueden hacer muchas cosas, pero el trabajo fuerte está en lo local. La vivienda adecuada parte de lo local. Y los retos que tenemos compartidos están en el tema de suelo, en el tema del vínculo de estas acciones de autoproducción con el desarrollo urbano, con el equipamiento, con la infraestructura, etcétera. El financiamiento, la asistencia técnica y la comunicación. Y fíjense, este es un tema bien importante. A veces hacemos muchas cosas, pero la gente no las conoce. A veces generamos programas muy interesantes, pero la gente no les entiende. Entonces, la parte de la comunicación es fundamental. Y la parte de integrar al diseño de nuestras políticas a los ciudadanos es fundamental. Y cuando nosotros aquí ponemos comunicación, no estamos hablando de una comunicación de qué les vamos a decir. Esa es una parte, pero lo planteamos como una comunicación bidireccional. ¿Qué le vamos a enseñar a las familias? ¿Qué le vamos a decir que estamos haciendo? Pero ¿cómo los vamos a escuchar?
¿Qué vamos a escuchar que son sus necesidades? ¿Cómo vamos a ayudarlos a que habiten mejor sus casas, a que habiten mejor sus espacios a partir de sus propias necesidades? Entonces, el tema de comunicación es pues bidireccional, es escuchar, pero también es ofrecer información sobre lo que estamos haciendo. Aquí ya tengo como desglosado cuáles son los retos en cada uno de estos temas y se los voy a comentar muy rápido porque me quedan pocos minutos. Pero, por ejemplo, en el suelo tenemos un reto enorme en la seguridad de la tenencia de la tierra. Y aquí ustedes otra vez tienen, pues tienen mucho que hacer y mucho que decir. Además de conocer todo lo que está pasando en la federación y en el estado, ustedes, ¿cómo van a generar esa estrategia para ayudar a fortalecer la seguridad en la tenencia, para generar suelo apto cerca de las ciudades, pero no nada más para que desarrollen los desarrolladores viviendas, sino para que las familias se puedan ir instalando y que ese suelo sea apto para la vivienda? Tenemos que pensar en la normatividad. Muchas veces pensamos, por ejemplo, pues a las personas que autoproducen ya les vamos a ayudar con que no paguen su licencia, ¿no? Su trámite. Y la verdad es que no, o sea, ese puede ser una buena oferta, pero no va por ahí. O sea, tenemos que entender cómo está la normatividad, si la normatividad está apoyando o está desincentivando que las familias estén regulares, ¿no? Si yo tengo una normatividad en la que todo es complicado, en la que todo es caro, en la que, pues obviamente estoy desincentivando a las familias a que participen en un proceso ordenado y legal. Entonces, hay que entender cuál es el proceso, que ponernos en los zapatos de las familias y decir, a ver, si yo quiero construir una casa, ¿qué tengo que hacer? Tengo que conseguir un suelo, pero para conseguir el suelo tengo que pasar por el notario, el registro público de la propiedad, del catastro, no sé qué. Eso está fácil para las familias, o sea, este proceso de normatividad con el cual yo estoy incentivando o estoy desincentivando, ¿no? A las familias para que puedan llevar a cabo procesos de autoproducción. Entonces, pensar aquí, por ejemplo, en urbanización progresiva, en vivienda en condominio, ¿no? Muchas veces las familias, si ustedes lo saben, tienen su terreno y se queda ahí la hija y se queda el hijo, pero ¿de quién es eso? De la mamá, del abuelo, del bisabuelo. ¿Quién es dueño de eso? Entonces, ¿cómo podemos ir generando a lo mejor una normatividad que sea vivienda en condominio para que las personas que se van instalando en esos terrenos puedan ser dueños también y después lo puedan heredar y no tengan problema de que la suegra los va a correr porque ya no están con el hijo? O sea, ¿cómo vamos generando esa normatividad que responde a la realidad de la autoproducción? Tenemos un tema de información, cómo generamos información para que la gente sepa dónde sí y dónde no se puede instalar. El vínculo con el desarrollo urbano, bueno, eso, cómo a estos asentamientos les vamos dando servicios de equipamiento, movilidad, seguridad. Esta gráfica me parece bien importante y se las pongo porque no tiene que ver necesariamente con la vivienda. Pero si nosotros estamos hablando de la vivienda adecuada, que no necesariamente son las 4 paredes, sino como ya lo platicábamos, y sí, en la encuesta también, en la encuesta nacional de vivienda, lo que se reflejó es que la gente no está contenta con su vivienda, pero fíjense por qué. Porque los roban o porque hay asaltos. Entonces, ese es un fenómeno completamente externo a la casa, pero es un fenómeno que impacta mi derecho de ejercer la vivienda adecuada. Entonces, hay que entender otra vez esta parte de la política de vivienda con esta visión muy amplia de la vivienda adecuada. El financiamiento, ¿no? O sea, nosotros sabemos, fíjense, del lado derecho es bien importante. 85% de las personas que autoprodujeron su vivienda en el país no recibieron ni un subsidio, ni un crédito, ni un apoyo, lo hicieron con sus propios recursos. Si, como les dije en un principio, 20 millones de casas se han autoproducido en México, pues el 85% de esas casas lo han hecho sin un solo apoyo gubernamental, de ninguno, ni federal, ni estatal, ni local. Entonces tenemos una posibilidad enorme de poder incidir, y a lo mejor me van a decir, pero es que yo no tengo dinero, yo no puedo hacer ese crédito. Y ese es el objetivo de este curso. Yo, municipio, no tengo dinero para dar créditos. ¿Qué pasa en el Estado? ¿Hay algún programa que sí pueda tener, en el que sí se estén dando créditos o subsidios que yo pueda jalar a mi municipio? ¿Qué pasa en la federación? Y eso es lo que nos va a platicar ahorita Liliana, ¿no? ¿Qué hay en la federación que nos puede ayudar a acercar estos recursos a las familias, ¿no? Para que puedan tener créditos. Y bueno, más allá, ¿cómo me puedo vincular con actores privados? Insisto, yo creo que en muchos de los municipios hay cajas de ahorro, pero tenemos que ser creativos. ¿Cómo ayudamos a las familias para que puedan ahorrar, para que puedan acceder a un crédito, para que puedan ir generando estos recursos? Incluso, me iría más allá, ¿cómo las ayudamos a administrar mejor su obra para que entonces necesiten menos recursos? Porque a veces gastan de más, ¿no? Entonces, tenemos un reto bien importante en financiamiento porque la gente lo hace,
lo hace con o sin nosotros. ¿Cómo les acercamos a esta posibilidad? Aquí vemos, por ejemplo, que la participación de los estados ha sido bajísima, ¿no? O solo 8.2% de las acciones de autoproducción las han tenido algún financiamiento de algún estado. Entonces, casi todo se ha quedado en la federación, y por eso empezaba yo mi presentación diciendo, la política de vivienda no es un tema de federación, es un tema concurrente, es una materia donde todos participamos y necesitamos inspirarlos para que ustedes sean parte de esta política de vivienda y podamos ir resolviendo estos retos compartidos. Y el otro tema, bueno, es la asistencia técnica, que es muy importante, porque pues la mayoría de las casas en México tienen un tema de problema estructural y necesitamos acercar la asistencia técnica a la gente para que cuando tomen la decisión de construir, lo hagan planeando. Sabemos que el principal problema de las viviendas de autoproducción es porque la gente no planea sus viviendas. Entonces, hoy voy a construir yo un cuarto, pero mañana voy a construir el segundo, en el segundo piso, y ya no supe dónde quedó la escalera, y entonces voy a poner la escalera quién sabe cómo. Entonces, si le acercamos a las familias la posibilidad de planear, de sentarse antes de hacer su casa o su obra y decir, ¿qué necesito? ¿Cómo lo voy a resolver? ¿Cómo esto se va a ver en el futuro? Acompañarlos con asistencia técnica, eso nos permite que las viviendas, aunque se consoliden en 10 o 15 años, porque por la falta de recursos de las familias, esas viviendas van a estar mucho mejor planeadas y van a resolver mucho mejor las necesidades habitacionales y sociales y familiares y todo. Y bueno, ya en el curso ahí viene, ¿no? ¿Qué es lo que pensamos como asistencia técnica? Y la asistencia técnica es más allá de ser un arquitecto o un ingeniero. Es entender, nosotros mismos podemos ser asistentes técnicos de las familias con este curso. Eso es lo que estamos tratando de poner sobre la mesa. Yo tengo que entender que las familias van a construir su casa. Y entonces yo les tengo que dar asistencia técnica y que sepan qué programas, por ejemplo, en sus municipios seguramente habrá muchas personas que son derechohabientes del Infonavit. Y ahí, ¿cuál sería su papel? Ustedes no pueden hacer nada, ustedes no pueden jalar el recurso del Infonavit, pero ¿qué sí pueden hacer? Pueden comunicarle a las familias que existe un programa en el Infonavit para que vayan y se formen. Pueden ser parte de la comunicación, de acercar la información, ¿no? Entonces se están convirtiendo en asesores financieros, se están convirtiendo en asesores jurídicos cuando los ayudamos a decir, bueno, pero para que hagas tu casa no nada más construye 4 paredes, acércate a las oficinas municipales, tramita tus permisos, gestiona lo que tienes que gestionar, etcétera. Entonces, estamos buscando cómo acercamos a las familias asistencia técnica integral. Y bueno, la parte de comunicación ya no se las voy a platicar. Esta es una página que tenemos que es decideYconstruye.gov.mx, que ya la conocen por el curso y que es nuestro esfuerzo, digamos, desde la federación para acercar mucha información, herramientas y servicios a las familias que autoproducen. Entonces, vale la pena que se metan, que vean qué hay en esa página, porque hay mucho acompañamiento técnico digital que les puede ayudar también a ustedes. Cuando las personas vengan a ustedes, digan, oye, métete a esta página, revisa la información que hay. Tenemos muchísimos videos, tenemos muchísimas capacitaciones de cómo hacer las cosas que creemos que pueden ser de mucha utilidad para las familias. Hoy tenemos pues casi un alcance en Facebook de casi 9 millones. Bueno, estos números están un poco desactualizados, pero la idea es que es una página que está sirviendo mucho a la gente. Y aquí lo que sabemos es que, por ejemplo, esta página se está viendo mucho en Ciudad de México, en el Estado de México, en Puebla, Yucatán, Tabasco, en Guerrero, en Hidalgo, en Oaxaca. La gente se está metiendo a esta página para conocer qué hay, qué programas hay, cómo hacer las cosas. Y hemos recibido ya muchas noticias de personas que construyen sus casas, que las hacen de manera funcional, segura y habitable a través de la información que está en la página. Entonces también es una invitación a que ustedes se adueñen de la información para que puedan ser los que transmiten la información a las familias. Y bueno, me gustaría terminar diciendo el mensaje final de la autoproducción. Hoy lo que les he querido platicar es la autoproducción es una forma de producir viviendas, tiene una manera específica en cómo se atiende, que no nada más tiene que ver con materiales o créditos, sino con todo este movimiento de atención a los actores que participan en la autoproducción. La autoproducción tiene que ver con estos pasos: acceder al suelo, planificar la vivienda, cómo la voy a financiar, con qué materiales, quién la va a construir, qué uso le voy a dar a mi casa. Este proceso genera, o alrededor de este proceso, están todos estos actores, que ya se los platiqué, ¿no? Los privados, los ejidatarios, asesores técnicos, casas de materiales, albañiles, todos los que participan en la autoproducción. Tenemos que hacer alianzas para que todos estos actores, privados,
públicos y sociales, podamos hacer este movimiento en favor de la autoproducción. Entonces, el mensaje final es la autoproducción. Estamos tratando de generar una plataforma social de atención. Con eso terminaría. Muchísimas gracias. Agradecemos la exposición por parte de la maestra Claudia Acuña Fernández. He identificado algunas preguntas que al finalizar nuestra próxima presentación vamos a dar lectura para que puedan ser atendidas. Entonces, las y los invitamos a que nos dejen cualquier duda o cualquier comentario y con todo gusto vamos a darle lectura al finalizar. Y a continuación me permito cederle la voz y darle la más cordial bienvenida a la maestra Liliana Ruiz Ortega, directora ejecutiva de Simetría, para dar continuidad al tema. Adelante, por favor, la escuchamos, maestra Liliana. Gracias, Andrea. Bueno, pues mucho gusto de estar aquí con ustedes. Muy contenta de que me hayan invitado a compartir con ustedes hoy. Nosotros tuvimos la oportunidad de contribuir para analizar justamente los insumos del módulo siguiente que ustedes van a empezar a ver en el taller, que es el módulo 3. Entonces, me parece a mí muy bien que se lleven a cabo este tipo de esfuerzos, de hacer estos talleres para dar más herramientas a los presidentes municipales, para que tengan ellos más información y conozcan todos los instrumentos que hay a su alcance y que existen para que ellos puedan financiar este tema de la autoproducción. Y además me parece que una vez conociendo cómo funciona el proceso, por ejemplo, a nivel federal, los distintos tipos de recursos que existen y los distintos fondos, los distintos programas, pues este proceso es útil no solamente para, puede rendir frutos en otros temas también relacionados, no solo para la autoproducción. Entonces, pues me parece muy importante que los presidentes municipales y los funcionarios municipales reciban estas capacitaciones para ir mejorando su gestión. A veces los presidentes municipales llegan a ser presidentes municipales y no tienen esta información. Entonces, en lo que empiezan a conocer esta información, va pasando el tiempo y dura poco, en realidad, el tiempo en una función como presidente municipal. Son 3 años que se pasan rapidísimo. Entonces, yo quisiera recalcar la importancia de llevar a cabo estos talleres en estos temas. Me parece un esfuerzo muy importante. Y bueno, una vez dicho eso, vamos a seguir. Vamos a seguir. Miren, el objetivo de platicar con ustedes hoy es, sobre todo mi labor el día de hoy, es darles una introducción de qué se va a tratar el próximo módulo que ustedes van a ver, que es el módulo 3, y hacerlos reflexionar de la importancia que tiene este módulo, que es una muy buena noticia que estén tomando este taller. Y bueno, miren, el módulo 3, sobre todo lo que ustedes van a ver ahí es identificar, van a aprender ustedes ahí a identificar exactamente lo que les decía Claudia, dónde existen recursos federales para financiar este tema de la autoproducción de vivienda. Entonces, va a ser entender todo este proceso a nivel federal, cómo funciona este proceso por el cual el gobierno federal le da recursos a los estados y en este caso a los municipios. Entonces, miren, este módulo 3, a diferencia de los anteriores que ya vieron ustedes y del que les habló Clau, que estuvo también muy interesante, este módulo 3 tiene que ver con finanzas públicas. Y entonces yo les quería poner aquí esta ecuación, que a mí siempre me gusta mucho poner esta ecuación para explicar las finanzas públicas. Esta ecuación es como la ecuación básica y fundamental de las finanzas públicas. Y quise poner aquí una casita porque las finanzas públicas funcionan igual prácticamente en una casa, en un hogar, con una familia, que como funcionan en un orden de gobierno, ya sea municipal, estatal, incluso federal. Miren, y esta ecuación se reduce en lo siguiente: lo que tú puedes gastar en tu casa, pues eso viene de 2 variables, depende de 2 variables, pues de lo que tú ingreses, de lo que tú generes de ingresos por tu trabajo, por tu actividad productiva, por lo que tú recibas de salario,
entre otras actividades productivas que puedas hacer, más pues lo que viene de la deuda, que es también lo que mencionaba Clau, de algún crédito, financiamiento que tú recibas, en el mejor de los casos, que esté muy relacionado con la capacidad de pago que tú tengas. Entonces, cuando tú sumas los ingresos y la deuda, eso te va a dar igual a tu gasto. Eso va a ser lo que tú puedes gastar en tus diferentes necesidades y en los rubros que tú quieras gastar. Entonces, justamente este módulo 3 va a explicar, tiene uno de sus objetivos, pues explicar estos conceptos de, por un lado, dónde hay ingresos y dónde hay recursos federales para que puedan llegar a los municipios y financiar este tema de la autoproducción. Entonces, justo esto se trata, ¿dónde están estas fuentes de recursos que son una alternativa para los presidentes municipales? Y bueno, y esas fuentes de recursos nos van a permitir gastar en estos rubros tan prioritarios en este nivel de gobierno, que además es un nivel de gobierno, el municipal, pues muy, muy importante porque es el nivel de gobierno que está pues muy cercano al ciudadano, mucho más cercano que el gobierno federal y el gobierno estatal. Entonces, bueno, esa es la ecuación de las finanzas públicas, un poco para irlos introduciendo a esto que va a ser el módulo 3, que tiene que ver con estos temas. Y también es importante porque luego en el tema de finanzas públicas y, por ejemplo, especialmente en el de gasto y también en el de ingresos, hay términos que se escuchan como muy complejos. Ahorita vamos a ver uno, por ejemplo, y entonces ya nada más de escuchar uno el término, uno ya se desmotivó, escucha uno el concepto y ya dice, ya desde escucho la palabra ya no entendí nada. Y justo de esto se trata el módulo 3, de explicar estos conceptos que a veces pueden sonar como áridos, los temas presupuestarios, pero vamos a explicarlos de una manera sencilla para que se puedan entender y sobre todo que se tenga la información y se puedan utilizar para hacer pues estas políticas públicas en los municipios. Y bueno, aquí otra frase que yo les quería decir, que muchos especialistas en presupuesto terminan o inician sus presentaciones cuando van a hablar de algún tema de gasto o de presupuesto, diciendo esta frase que es muy importante y nos enseña, el presupuesto no lo es todo, porque hay otros factores que son importantes, pero sí es muy importante y es fundamental el presupuesto. Y esta frase nos lo dice, no existe política pública sin presupuesto. Nosotros podemos tener una idea de llevar a cabo un programa en nuestro municipio, pero vamos a requerir pues ciertos recursos para implementarlo y para operarlo. Entonces, por eso también es importante que siempre tengamos en cuenta ese tema y por eso es importante, tan importante este módulo 3, porque es lo que nos va a permitir cómo funciona este proceso presupuestario en el país y sobre todo cómo funciona esta relación de la federación con los estados y los municipios en el tema presupuestario y muy enfocado en el tema de la autoproducción. Entonces, bueno, aquí ustedes van a ver en el taller, yo lo que traté en esta presentación es no repetir mucho lo que van a ver ustedes en el taller. Esta es una presentación un poco como para hacer motivarlos a esta reflexión, pero todos estos conceptos ustedes también los van a ver ahorita en el módulo 3 con mucho mayor detalle y como les dije, con todo este esfuerzo que se hizo para comunicar y para explicar los términos de manera más sencilla. Miren, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, hay que tomar en cuenta que en nuestro país existe este sistema. Este sistema básicamente a lo que se refiere es que la federación, los estados y los municipios se ponen de acuerdo. Y se ponen de acuerdo en que en materia fiscal, y por ejemplo, pues se ponen de acuerdo quién va a recaudar los impuestos. La federación actualmente tiene a su cargo recaudar los principales impuestos, los que significan un monto mayor, como hay impuestos que por sus características y por su naturaleza es mejor por eficiencia económica que los recaude el gobierno federal o los gobiernos estatales, porque si los recaudara un gobierno estatal, incluso se generaría más evasión fiscal, por ejemplo, porque la gente se puede mover de un estado al otro. Entonces, si tú pones algún determinado tipo de impuesto en un estado, lo que puedes hacer es generar eso, que haya movilidad de un estado al otro y no se cumple el objetivo que tú tenías. Entonces, bueno, eso es, por ejemplo, en materia de recaudación. Por eso se pone de acuerdo la federación con los estados y los municipios.
Y bueno, también se pone de acuerdo en una vez cómo se van cómo van a ser las reglas de este sistema, cómo van a funcionar, para que exista este tipo como de armonía, pero armonía fiscal, que es importante que se tenga. Bueno, básicamente el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, derivado de este sistema que tenemos actualmente, pues hay un compromiso de la federación. La federación, los estados en este sistema limitaron sus facultades para recaudar impuestos, porque como les comentaba, la que más impuestos recauda es la federación, es el gobierno federal. Y bueno, pero entonces la federación tiene este compromiso de resarcir a los estados y a los municipios, este compromiso de compensar a las entidades, y entonces los estados y los municipios van a recibir una participación de estos impuestos que recauda la federación. Justamente también esto se va a explicar en el módulo 3 con más detalle para que ustedes entiendan y conozcan los recursos que están disponibles y cómo funciona eh, cada uno de estos, ¿no? Y bueno, hay todo un marco fiscal que regula esto. Una de las leyes principales en este tema, pues es la Ley de Coordinación Fiscal Federal. También, bueno, habrá que revisar en cada tema, y también lo van a ver en el módulo, pues la legislación local. Y bueno, y justamente la Ley de Coordinación Fiscal es la que regula todo esto. Qué monto, qué monto le va a tocar a cada quien? Eso a cada estado, cada gobierno municipal, ¿en base a qué? Pues en base a lo que dice la ley, a las fórmulas que tiene cada fondo, a los calendarios que se establecen, etcétera. Entonces, bueno, esa es la importancia de saber y conocer qué marco legal es el que uno tiene que conocer y al que recurrir para ver los fundamentos de este sistema, cómo funciona toda esta distribución de recursos eh, que la federación hace a los estados. Y bueno, aquí viene el término que les comentaba, que de repente sí hay muchos términos, como les decía también en el tema presupuestario. Aquí, por ejemplo, este es uno importante que también lo van a ver en el diplomado con calma, con mucha calma, y es el de gasto federalizado. Y bueno, cuando ustedes escuchan este término, básicamente a lo que se refiere es a todo lo que el gobierno federal transfiere a los estados y municipios. Es los recursos que el gobierno federal le transfiere a los estados y municipios en el marco de lo que les platicaba yo, que es el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Y bueno, hay dos tipos de recursos, así en general, hay dos grandes tipos de recursos. Unos recursos que la federación transfiere a los estados que están etiquetados. ¿Etiquetados para qué? Pues para ciertos objetivos. Y estos se llaman las aportaciones federales. Y entonces son los más importantes, por ejemplo. Hay otros, pero las más importantes son las aportaciones federales. Entonces van etiquetados al municipio. Son 8 fondos. Entonces, un fondo es para temas de la nómina educativa, de educación básica, por ejemplo. Otro fondo es para el tema de salud, y cada fondo tiene los diferentes rubros que va a financiar. Entonces, el gobierno transfiere los recursos a los estados y a los municipios, pero es para que lo gasten en lo que el fondo tiene como objetivos. Ajá. Y bueno, entonces, ustedes en el módulo lo que van a aprender es los fondos que tienen recursos para financiar la autoproducción y cómo funcionan esos fondos, cuáles son sus reglas de operación, qué objetivo tienen esos fondos, etcétera. Entonces, como pueden ver, pues van a estar entretenidos en el módulo 3, va a estar interesante. Y bueno, hay otro tipo de recursos que yo les decía, son dos grandes tipos. El otro tipo son los recursos que no están etiquetados, o también se llaman de uso libre, porque no están etiquetados para un objetivo específico, a diferencia de los otros. Esos se llaman participaciones federales. Todos los conceptos los van a ver en el módulo. Aquí, por ejemplo, este gasto federalizado pues es muy importante en su monto. Por ejemplo, en 2021 sumó alrededor de 1.7 billones de pesos. Representa casi el 30% del gasto del gobierno federal. Es decir, que de cada 3 pesos que gasta el gobierno federal, 1 peso es para gasto federalizado, es decir, 1 peso lo transfiere a las entidades federativas y a los municipios.
Y bueno, aquí vemos un poco el monto de los diferentes tipos de recursos que existen, que son los que se van a estados y municipios, y sus montos. Y bueno, entonces, básicamente, pues este taller se va a tratar de eso. Me parece que está como muy interesante el tema. Se va a tratar de explorar, de conocer toda esta información, dónde están estos recursos. Una de las cosas buenas es que si, por ejemplo, a nivel federal hay 700 programas presupuestarios, aquí no es que van a presentarse los 700 programas presupuestarios, ya se hizo un análisis para ustedes de qué programas financian el tema de la vivienda y el tema de la autoproducción y temas relacionados, como decía Claudia, que pueden trabajarse en conjunto para impulsar a la autoproducción de vivienda. Entonces, ustedes van a aprender estos programas federales que existen y van a conocer cuál es el objetivo, qué dependencia lleva estos programas. Entonces, esto les va a permitir conocer a ustedes no nada más qué programas hay, qué objetivos tienen y qué fondos hay. También les va a permitir, pues, darse cuenta de que no están solos en su labor, porque a lo mejor, yo me imagino, yo he platicado con algunos presidentes municipales, de repente puede ser esta sensación de sentirse muy solos, llega uno a la presidencia municipal y esta sensación de soledad, pero que no están solos, que hay otras dependencias estatales, hay otros organismos, hay otras dependencias federales que tienen programas y que pueden hacer convenios con los gobiernos locales y se pueden encontrar estas alianzas y se pueden encontrar estas áreas para lograr financiar proyectos, para informar, y si no es para financiarlos directamente, también para informar a la ciudadanía si tienen que acercarse ellos y a dónde tendrían que acercarse. Entonces, toda esta información, como decía Claudia, la verdad me parece que está muy relevante. Y bueno, finalmente mi mensaje en este módulo 3 para ustedes es que una cosa sí segura que van a aprender y van a conocer las herramientas que existen y bueno, esto me parece que pues va a ser un instrumento muy importante tanto para los presidentes municipales como para sus equipos. Bueno, entonces yo los quiero felicitar por estar tomando este taller, por todo el nuevo conocimiento. Nunca dejamos de aprender, entonces todo el nuevo conocimiento que siempre está todo evolucionando, entonces todo el nuevo conocimiento que van a ganar, van a tener oportunidad de hacer un ejercicio práctico, de cómo empezar un proyecto de autoproducción en su municipio, qué paso seguir. Me parece que les puede servir eso, incluso puede servir como un primer borrador para que ustedes empiecen a hacer esto realmente en el municipio. Entonces, pues yo los felicito y también felicito mucho pues a todos los responsables de haber hecho realidad este taller. Y pues muchas gracias a todos. Agradecemos la exposición por parte de la maestra Liliana. Y a continuación nos gustaría pasar a la parte de preguntas o comentarios que con todo gusto daremos lectura. Durante la sesión estuve identificando algunas preguntas y me voy a permitir darles lectura, si bien les parece. Principalmente nuestro participante Rafael Pires nos pregunta, ¿qué relación hay entre la autoproducción y la producción social de vivienda asistida? Entiendo que esta pregunta es para la maestra Claudia Acuña. Adelante, por favor, la escuchamos, maestra. Muchas gracias, Andrea. Pues sí, gracias, Rafa, por esta pregunta. Me parece que es muy importante ponerlo sobre la mesa y hablar sobre las diferencias en los conceptos que hay, porque el concepto de autoproducción y el concepto de autoconstrucción y el concepto de producción social de vivienda están contenidos en la ley de vivienda, ¿no? En el 2006 se publicó una nueva ley de vivienda en la que se define claramente qué es la autoproducción, qué es la autoconstrucción y qué es la producción social de vivienda. Y entonces creo que es importante explicar esto, y gracias otra vez por la pregunta, porque a veces escuchamos estos conceptos y nos confundimos, ¿no? O sea, pensamos que una cosa es una y que vamos a lo mejor trabajando en diferentes caminos. A mí lo que me parece es que la ley es muy clara cuando explica que la producción social de vivienda, digamos, es una
parte de la autoproducción. O sea, el concepto más general es autoproducción y es esto que yo les explicaba, ¿no? La autoproducción es una forma de producir viviendas donde las familias toman las decisiones. Dentro de la autoproducción está la autoconstrucción. Si yo decido que voy a construir yo con mis manos, pues entonces estoy autoconstruyendo dentro de este paraguas de la autoproducción. Pero si hablamos de la producción social de vivienda, es una forma de producir vivienda muy particular en la que las familias están siendo acompañadas por un asistente técnico, por una organización, y la ley dice que es una organización sin fines de lucro, que acompaña a las familias para llevar a cabo este proceso. Entonces, la producción social de vivienda tiene que ver con la autoproducción, pero es una autoproducción asistida a través de la cual las familias reciben acompañamiento por organizaciones sin fines de lucro que ya están, digamos, establecidas y que tienen este propósito. Nosotros lo que estamos buscando cuando decimos vamos a hacer una estrategia nacional de autoproducción es incluyamos la autoconstrucción, incluyamos la producción social de vivienda, incluyamos la autoproducción, pero es cierto que cuando hablamos de producción social de vivienda, estamos hablando ya de un tercero, estamos hablando ya también de ir generando esta especie de vínculo con el otro, de comunidad, y no de un proceso muy individual en el que las familias nada más autoproducen o autoconstruyen, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la diferencia y esa es la relación que existe entre los conceptos. Agradecemos la respuesta puntual de la maestra Claudia. Y nuestro participante, Enrique Burton, nos pregunta, no he visto el módulo 3 aún. ¿También se abordan las fuentes internacionales que se pudieran aprovechar para este tema? Y aquí solicitaría el apoyo de nuestras expositoras. Adelante, Liliana, por favor. Miren, en el módulo 3 no se abordan el tema internacional. Está enfocado al tema, está enfocado en los programas y en las estrategias nacionales y estatales. Entonces, digo, me parece interesante que lo pregunten. Sí es un tema, todo lo del tema internacional. Entonces, quizás después se podría explorar, no sé, Clau, pero en un principio, pues no aborda, no aborda necesariamente el tema, no aborda el tema internacional, o sea, trae nada más, pues, los recursos que existen a nivel federal, los recursos los programas, los fondos, etcétera. A mí, si me permites, Andrea, también elaborar sobre esto, es cierto, ¿no? La respuesta puntual es no estamos incluyendo la búsqueda o el acceso a los recursos internacionales, estamos muy enfocados en los recursos a nivel federal, estatal, pero también quisiera aprovechar para hacer un mensaje también clave de ese módulo, ¿no? Aquí lo que van a ver, y me gustaría dejarlo muy claro para que no haya confusión, van a ver dos tipos de programas. Ya lo dijo Liliana, pero quiero poner énfasis en eso. Van a encontrar los programas que se ofrecen para las familias, ¿no? O sea, porque hay muchos programas que hace, por ejemplo, el Infonavit, pero no es para el Estado ni es para el municipio, es directamente para el derechohabiente. Entonces van a encontrar en este municipio todas las fichas técnicas y toda la información de los programas que ofrecen los organismos nacionales de vivienda, pero que son para las familias. Pero también van a encontrar, y esto es lo que explicaba Liliana, los recursos que a través del gasto federalizado, la federación pone a disposición de estados y municipios para que puedan financiar su propia política pública. Entonces son dos tipos de fuentes de recursos, nacionales las dos, pero me gustaría que eso quede claro, ¿no? Porque entonces van a decir, bueno, entonces, ¿por qué me dicen estos dos tipos de información? Y les diría que ustedes van a ir encontrando también la utilidad, pero para nosotros el objetivo de poner estos dos tipos de información es uno, que ustedes sepan qué programas ofrece la federación para las personas y que puedan fungir como comunicadores de estos programas, que puedan decir, oye, ¿tú sabías que la Sociedad Hipotecaria Federal tiene un programa para financiar vivienda? Ah, bueno, pues vamos a hacer una feria en donde le explicamos a la gente que eso existe para que la gente haga su trámite de manera particular. O sea, ahí no esperamos que ustedes sean ningún tipo de intermediario, pero sí un facilitador de la información, un comunicador para que la gente sepa que existen esos programas. Y la otra información sí es para decir, ah, bueno, si yo lo que quiero hacer es un programa de capacitación de asistentes técnicos, a lo mejor en este fondo
o en este gasto, en este fondo de gasto federalizado, puedo yo encontrar el recurso para financiar un proyecto que yo quiero hacer. Entonces, esa es como la distinción que quería hacer y espero que quede clara. Y si hay dudas, pues estamos a sus órdenes también para resolver. Muchas gracias, maestra Claudia. Y daré lectura a las siguientes preguntas que he identificado en el chat. Por parte de nuestro participante César Augusto Covarrubia nos pregunta, ¿existe la coordinación entre entidad federativa y municipio para el desarrollo de vivienda social dentro de la estrategia nacional? De ser así, ¿quiénes pertenecen a tal coordinación? ¿Hay agentes sociales o es exclusivo de órdenes de gobierno? Bueno, esta la contesto yo. No, claro, existen todos los vínculos institucionales entre entidad federativa y municipio, ¿no? Son los que ustedes, con los que ustedes conviven todos los días. Esta estrategia nacional de autoproducción, la idea es como generar estos lineamientos a partir de los cuales nos podamos alinear, ¿no? Y podamos entender que fomentar la autoproducción tiene que ver con muchas cosas. Entonces, no existe una coordinación como tal, ¿no? O sea, o una, digamos, personas específicas dedicadas a hacer esta coordinación, pero nosotros es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Desde la federación, cómo nos acercamos a los municipios, cómo nos acercamos a los estados, a las entidades federativas, y vamos logrando esta comunicación para generar esta coordinación entre los tres niveles. Entonces, lo que más bien pongo a su disposición, si alguien tiene una pregunta específica de algún estado, ya pusimos los correos en el chat, búsquenos, y la idea es eso, que también nosotros podamos conocerlos a ustedes, que a lo mejor hagamos una buena práctica a partir del municipio de Veracruz, ¿no? Por decir algo, y que entonces vayamos aprendiendo juntos, y entonces sí, a lo mejor lleguemos a un punto en donde podamos institucionalizar estas relaciones. Pero ahora les diría que es a partir de los mecanismos pues, con los que convivimos todos los días. Muchas gracias, maestra Claudia. Finalmente, nuestra participante Vicky nos pregunta, tengo una pregunta referente al módulo 2. Al final aparece una evaluación. ¿Es el examen o va a haber otro examen aparte? No, esa evaluación es el examen. Y hay que cumplirla para poder pasar al siguiente módulo. Y al final va a haber del módulo 3, va a haber también una evaluación y vamos a solicitarles un ejercicio final, ¿no? Y el ejercicio final es que ustedes puedan preparar con todo este conocimiento que estamos pues empezando a generar juntos, que puedan preparar una propuesta de estrategia de autoproducción desde su municipio. Y entonces que puedan poner en práctica todos los conocimientos de, bueno, quiénes son los actores involucrados, cuál es el problema que quiero resolver, cómo lo voy a financiar, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay, digamos, esta evaluación puntual, ¿no? Para el tema del módulo 2, hay que hacer esa evaluación y con esa puedes pasar al siguiente módulo, va a haber otra evaluación y luego el ejercicio final. Muchas gracias, maestra Claudia. También he identificado que nos han preguntado referente a la constancia y así van a poder obtener las presentaciones. En este momento mi compañera Claudia Cortés está poniendo en el chat la liga de nuestro sitio oficial con el código en el que ustedes van a poder ingresar al finalizar la sesión y poder descargar las presentaciones y sus constancias. De momento, no he identificado alguna otra pregunta o comentario y me gustaría cederle el uso de la voz a mi compañero Agustín Herrera. Adelante, por favor, Agustín. Muchísimas gracias, Andrea. Y bueno, no nos queda otra más que agradecer la gran participación de las expertas que nos acompañaron el día de hoy. Estamos seguros de que fue de mucha utilidad para los estudiantes que están inscritos en este curso a distancia. Y nosotros los invitamos a que estén visitando permanentemente nuestros sistemas de capacitación, ya sea el sistema Fórmate o nuestro sistema Moodle de capacitación a distancia, porque vamos a estar subiendo cada vez más contenidos en temas del ámbito municipal para que las y los servidores públicos municipales cuenten con todas las herramientas al respecto y se asuman como órdenes de gobierno y puedan avanzar en la medida de sus posibilidades y de los recursos en cada una de las responsabilidades establecidas en el marco normativo, comenzando por el artículo 115. Yo le agradezco encarecidamente la colaboración a SEDATU, la oficina del maestro Javier Garduño, al Infonavit a través de la oficina de la maestra Claudia Acuña, por este extraordinario curso y esperemos que sea de provecho para los y las estudiantes.
Estén atentos a nuestra sesión de cierre. Vamos a tener una sesión de cierre también para compartir, ¿verdad?, las experiencias y reforzar los contenidos y conocimientos que se estarán proporcionando en el módulo 3. De nuestra parte, les agradecemos a todas y todos y les enviamos un cordial saludo a nombre de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego.